con las personas de la localidad, desde luego, hasta para poner un pequeño proyecto de agua en la escuela, un puesto de salud o una antena para captar telefonía. Eso, desde luego, quien vaya a implementarlo va a tener que coordinar, dialogar con las autoridades comunales. Y eso no implica que el Estado vaya a tener que hacer un proceso de consulta que es más complejo, que tiene un nivel de exigencias más alto. Entonces, además, por otro lado, los pueblos indígenas en el Perú, sobre todo los que viven en zonas altoandinas o en la selva, uno de los principales problemas de estos pueblos es que no tienen servicios públicos, no hay infraestructura de servicios públicos en sus localidades. Entonces en los censos y en la información que posee el Estado está claramente evidenciado que son comunidades donde falta escuelas, falta proyectos de agua potable, falta infraestructura de telecomunicaciones o de energía, de lo más básico, falta infraestructura. Entonces, lo que se necesita es que el Estado rápidamente pueda implementar proyectos de inversión. Sin embargo, a pesar de que muchas veces el Estado incluso celebra acuerdos y actas con las organizaciones indígenas para llevar el agua potable o para llevar incluso otros servicios, estos ofrecimientos, aunque ya firmados, se demoran mucho, porque gestionar estas infraestructuras en las zonas más alejadas del país se enfrenta con una serie de problemas de lentitud que tiene el Estado, de la burocracia y la ineficiencia del Estado. Entonces, dado que hay una carencia de servicios públicos en el territorio de las comunidades, y dado que ese tipo de decisiones no generan una afectación a sus derechos, al contrario, ese tipo de decisiones generan un beneficio directo a sus derechos. Entonces, el reglamento señaló como excepción de que cuando el servicio público es para los pueblos indígenas, entonces en ese caso la excepción es que no va a haber consulta previa, porque esas son decisiones del Estado que tienen más bien no tienen un impacto negativo en sus derechos y por tanto están exceptuados. Pero lamentablemente esta norma, que además fue parte de una excepción conversada con los pueblos indígenas, esta decisión, que fue pensada para facilitarle servicios públicos a los pueblos indígenas, esta norma ha sido usada para vulnerar sus derechos, porque luego incluso el Ministerio de Cultura sacó una directiva interpretando lo que dice el reglamento, interpretándolo en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Porque en esa interpretación lo que señalan es que cuando se trate de un servicio público en general, cuando se trate de un servicio público para terceros, cabe la excepción, alejándose de lo que dice el reglamento, es decir, haciendo una interpretación, jalar los cabellos, porque eso no dice el reglamento, y yendo en contra de lo que dice la ley de consulta previa y en contra de lo que dice el convenio 169. Esta interpretación de ese artículo del reglamento es precisamente, creo que es una de las medidas que hoy en día está pendiente que el Ministerio de Cultura corrija. La Defensoría del Pueblo sacó una recomendación y una opinión en contra de esa decisión. Nosotros además hemos reiterado que la observación a este problema, y la Defensoría del Pueblo mantiene su recomendación y reitera que el Ministerio de Cultura debe derogar esta directiva y debe establecer más bien pautas para que beneficiar a los pueblos indígenas y que más bien haya más inversión en sus zonas, sin perjuicio de que la consulta, obviamente, para servicios públicos de terceros o que van a poblaciones que no son indígenas, o para sectores obviamente que tienen la necesidad de servicios públicos, pero donde eso no implica que puedan pasar por alto también los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo si hay derechos que están siendo vulnerados de manera grave. El caso concreto, y con esto cierro la explicación, que generó esta interpretación negativa, es que se tenía que pasar una infraestructura de transporte de energía eléctrica, ¿no? Transporte de una red de transporte de energía eléctrica
por el territorio indígena, pero esta energía eléctrica va pues a una ciudad, o sea, va a beneficiar a otras sectores de la población, de Moyobamba y Iquitos. Y yo creo que se tiene que garantizar en nuestro país que las ciudades, que las poblaciones, todos puedan acceder a los servicios públicos, desde la comunidad más pequeña hasta las ciudades como Moyobamba o Iquitos. Las personas necesitan acceder a energía, pero tiene que haber un comportamiento racional y de buena fe, tanto en los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas también, cuando se aproximan a esos procesos de diálogo, cuando son parte de la consulta previa, los pueblos indígenas tienen que ser conscientes que sus derechos no son los únicos que el Estado tiene que proteger. El Estado tiene que proteger los derechos de la población indígena, pero también tiene que cautelar los derechos de la población no indígena. Eso implica que las redes de transmisión eléctrica tienen que pasar por la tierra de alguien, o ya sea que pasa por la tierra de algún propietario individual o pasa por la tierra de alguna comunidad. Y las redes de agua, de energía, de telecomunicaciones tienen que pasar por la tierra de alguien para que haya servicios públicos. Las carreteras tienen que pasar por la tierra de alguien. Entonces no se trata de simplemente de oponerse, y yo creo que ese no es el espíritu de muchos líderes y lideresas indígenas. El espíritu es más bien que hayan inversiones, que hayan infraestructuras, pero que esto se haga con las debidas compensaciones, con el debido cuidado, con el debido respeto. Entonces yo creo que en este caso más bien hubo una interpretación que la Defensoría del Pueblo no comparte, y que más bien creo que genera un precedente negativo en relación a cómo se interpreta el reglamento de la ley de consulta. La ley y el reglamento de la consulta previa son una oportunidad para el Estado, y no es posible que se haya aprovechado, digamos, un caso delicado como este para más bien darle una interpretación restrictiva y darle una interpretación en contra de los pueblos indígenas. Nosotros confiamos que esto pueda ser corregido por el Ministerio de Cultura. Y como una reflexión final, hace casi 6 años, un poquito más, 7 años, un 6 de septiembre del 2011 se aprueba la ley de consulta previa para pueblos indígenas. Y en abril del 2012 el reglamento, ¿no? Ya habiendo transcurrido un quinquenio y un poco más, a partir de la experiencia defensorial, ¿piensas que debemos repensar la normatividad de consulta previa interna, o hace todavía falta un poco más de paciencia para ver cómo funcionan las normas que tenemos vigentes? La Defensoría del Pueblo planteó el proyecto de ley de consulta previa en el año 2009, porque nosotros habíamos identificado por los casos y los conflictos sociales que ocurrían hasta ese momento, es que había que establecer pautas más concretas para que pudieran haber mecanismos de entendimiento, de diálogo, de construcción de consensos y de respeto de derechos, ¿no? El convenio 169 está vigente desde 1995 en el Perú. Sin embargo, en los años 2006, 2007, 2008, la Defensoría del Pueblo veía que las quejas por falta de consulta previa no se debían a una falta de una norma, sino a una falta de mecanismos más concretos para desarrollar estos procedimientos. Y por otro lado, una falta total de sensibilidad con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Faltaba entonces, había una carencia de voluntad política, y por otro lado, para la autoridad, para el operador finalmente de la administración pública, faltaban herramientas más concretas, ¿no? Un reglamento que le dijera tal vez de manera más concreta en qué etapa, en qué momento. Entonces, cuando la Defensoría del Pueblo plantea en el año 2009 el proyecto de ley, lo hace pensando en que tuviéramos una oportunidad de doble vía. Por un lado, que la ley le diera el respaldo político a este derecho, porque desde luego se necesita generar consenso en la necesidad y la importancia de respetar a los pueblos indígenas, de tratarlos como iguales y de no discriminarlos en el proceso de toma de decisiones, porque antes los indígenas no eran convocados, no eran escuchados. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día hay mucha más apertura para que los pueblos indígenas planteen sus propuestas, ¿no?
Pero por otro lado, a nivel de los mecanismos que necesitan los procedimientos, que necesitan muchas veces los tomadores de decisión, las autoridades administrativas, también hoy en día tenemos una serie, digamos, ya de pautas más concretas. La ley y el reglamento llegan al Perú como una contribución a que la autoridad, el servidor público, pueda tener información más concreta en qué casos, en qué situaciones.